Retomamos lo último que habíamos visto. Había sido la filosofía de Platón, brevemente. Era un intento de responder a esas preguntas sobre la realidad, las preguntas más generales sobre la realidad. La respuesta de Platón, en pocas palabras, se sintetiza por la teoría de las ideas. Cómo explicar el orden del mundo, cómo conciliar el cambio, que parece contradictorio porque es mezcla de ser y de no ser. Las cosas que cambian primero no eran, después son, después dejan de ser. Cómo hacerlo comprensible ese cambio, cómo conciliar el cambio con las exigencias de la inteligencia. Platón responde: el mundo sensible que nos revelan nuestros sentidos, al que tenemos acceso por medio de la experiencia, es simplemente un reflejo de un mundo superior, mundo ideal. Bueno, ese es el núcleo de la metafísica de Platón. Vamos a ver hoy al más grande de los discípulos de Platón y filosóficamente más grande que el Platón mismo, Aristóteles. Aristóteles nació en el 384 y murió en el 322, antes de Cristo, por supuesto. Vivió en total 62 años. Aristóteles es más profundo que Platón y es un investigador incansable. Ha fundado numerosas ciencias. Por ejemplo, es no solo el fundador de la biología, sino que los criterios biológicos de Aristóteles tienen hoy más vigencia que los empleados por la ciencia del siglo pasado. Es decir, gran filósofo, pero además un investigador científico de primer orden. Pero es menos literato, menos artista, menos poeta que Platón. Nació en Estagira, por eso muchas veces es llamado en los libros el Estagirita. Estagira pertenecía a Macedonia, al norte de Grecia. Macedonia no era considerada parte de Grecia por los griegos, pero él había nacido en una ciudad griega. No solo se hablaba el griego, sino que era culturalmente griega. Su padre era médico del rey que resultaría abuelo de Alejandro Magno. Se queda huérfano de padre y madre relativamente pronto y a los 17 años va a Atenas e ingresa en la academia. Como ustedes recuerdan, la academia era la escuela filosófica de Platón. Era llamada así academia porque estaba en los jardines de una figura mítica, Academos, y entonces la academia. Permaneció en la academia 20 años. Entró jovencito, apenas salido de la adolescencia, y salió ya un hombre hecho. Salió en el año 347, cuando murió Platón, más que octogenario. Se dedicó entonces a la educación de Alejandro Magno. Fue llamado por el padre de Alejandro para que fuera el preceptor de su hijo. Sin embargo, Alejandro y Aristóteles no se entendieron, porque aunque Alejandro es el unificador de Grecia, hasta Alejandro Grecia políticamente estaba constituida por pequeñas ciudades. En cambio, Alejandro unifica el mundo griego bajo su poder de rey. Las ciudades griegas, la ciudad griega se llama polis, de ahí viene la política. La ciudad griega pierde la autonomía. Y es más, ese reino de Alejandro se transforma en un imperio porque hace una de las mayores aventuras militares más asombrosas de la historia. Con un pequeño ejército, pero aguerrido, bien disciplinado y con su inmenso talento militar, Alejandro conquista el imperio persa y llega hasta la India.
Podría parecer el apogeo de lo griego, pero en realidad es la decadencia, porque lo que era característico de la mentalidad griega, de la cultura griega, se pierde en ese imperio. Aristóteles era griego puro, Alejandro no era griego por mentalidad, y entonces se entendieron poco, mal, y al cabo de algunos años se separan y Aristóteles vuelve a Atenas. Y en Atenas funda una escuela filosófica análoga a la academia de Platón, el Liceo. Como era costumbre enseñar caminando, es decir, el diálogo filosófico, realizarlo mientras paseaban, y pasear en griego se dice peripatein, se los llama peripatéticos, la filosofía peripatética. Así que Aristóteles es también llamado el estagirita por haber nacido en Estagira, Macedonia, y su filosofía peripatética por esa modalidad que era de él, que impuso a su escuela, es decir, el diálogo filosófico entre maestro y alumno, es decir, realizarlo mientras caminaban por los jardines del liceo. Peripatein es pasear, la filosofía peripatética, los peripatéticos, esto es, los que tienen la filosofía de Aristóteles. La primera obra de Aristóteles, la primera división en las obras de Aristóteles corresponde a la lógica. En esto es notabilísimo Aristóteles, es decir, con él nace la lógica, como ciencia, por supuesto, es decir, había habido muchos intentos anteriores, pero el que elabora es él. Y la elabora de tal manera que los 23 o 24 siglos posteriores no le han podido agregar prácticamente nada. La lógica es llamada por Aristóteles el órganon. Órganon significa instrumento. ¿Instrumento de qué? Es el instrumento de la ciencia. El que quiera cultivar una ciencia, lo primero que tendrá que conocer es cómo proceder con su pensamiento para que llegue a un conocimiento verdadero. El estudio de las reglas de este proceso riguroso para llegar a un conocimiento verdadero es justamente obra de la lógica. La lógica la compone Aristóteles, da las teorías sobre la doctrina sobre las tres operaciones de la mente, que son, en primer lugar, concebir los conceptos, en segundo lugar, el juicio, que compone conceptos, afirmar o negar, y en tercer lugar, el razonamiento, que combina los juicios. Por ejemplo, alguien ve un animal, un caballo, y concibe, es un caballo. Caballo es decir, un concepto, es la primera operación que realiza la mente. El concepto caballo, el concepto hombre, el concepto casa, el concepto hueso, corazón, riñón, lo que sea. Lo primero es concebir algo, algo que nos es dado por la experiencia, formularlo intelectualmente. La segunda operación de la inteligencia es afirmar o negar algo sobre eso que se ha concebido. Por ejemplo, el caballo es un animal, el caballo no es una planta, el corazón es un órgano, el hueso no es un órgano. Es decir, ese es el juicio. Y la tercera operación de la mente es combinar juicios de tal manera que de las premisas obtengamos conclusiones. El conocidísimo silogismo: todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, por tanto Sócrates es mortal. Las tres operaciones de la mente son, en primer lugar, concebir, en segundo lugar, afirmar o negar, y en tercer lugar, concluir combinando juicios. El estudio de estas tres operaciones, de tal manera que nos lleven al conocimiento científico, al conocimiento riguroso, es obra de la lógica. Y la lógica fue codificada por Aristóteles de tal manera que, aunque vivimos 2300 años después de él, sin embargo no le hemos podido agregar gran cosa. Una prueba más del genio extraordinario de Aristóteles en filosofía. Lo llama órganon porque esto es
prolegómeno para la ciencia. El que estudia lógica todavía no cultiva ninguna rama especial de la ciencia, pero debe poseerla para no equivocarse en el proceso de la razón. Lo más importante de la filosofía de Aristóteles no es la lógica, que se refiere a la actividad del pensamiento, sino la metafísica. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es, digamos, como el carozo, el corazón de la filosofía. Porque es la doctrina de la filosofía acerca del ser. Ustedes recuerdan las clases introductorias. ¿En qué se distinguía la filosofía de las demás ciencias? La filosofía no es la suma de las demás ciencias. Decimos, la filosofía es el conocimiento de la realidad, de toda la realidad. Entonces, uno podría pensar, bueno, sumamos la medicina, más la biología, más la botánica, más la astronomía, más la economía, la psicología, la política y cuantas otras ciencias se nos ocurre agregar, y la suma de todo eso es la filosofía. No, no es así. Porque la filosofía estudia un aspecto de la realidad del que se desinteresan las demás ciencias. Las demás ciencias toman un sector de la realidad y estudian más o menos el funcionamiento, el comportamiento de ese sector. Por ejemplo, la biología, cuáles son las condiciones indispensables para que un cuerpo viviente se mantenga vivo. Es decir, pero la filosofía enfoca algo que las demás ciencias no toman en cuenta, la cuestión de la existencia, del ser. Y la metafísica es el centro, el carozo de la filosofía, porque es la doctrina filosófica acerca del ser, de lo existente. ¿A qué llamamos existente? ¿Cuál es la estructura fundamental de lo existente? ¿Cuáles son las causas de lo existente? Todas estas cuestiones las trata la metafísica. Y aquí es donde Aristóteles se separa de Platón. Platón preguntaba, ¿cómo entender el mundo cuando el cambio lo presenta como si fuera contradictorio? Y la respuesta era, este mundo en realidad es como una sombra o un reflejo de un mundo superior. ¿Qué mundo es? Es el mundo de las ideas, es el mundo ideal. Ustedes recuerdan, fue dicho, idea no es para Platón lo que es para nosotros, lo que nosotros pensamos, sino que idea es una realidad superior e inmutable, no cambia. ¿Por qué todos los caballos son parecidos? Porque todos participan de la idea del caballo. La idea del caballo no es lo que nosotros pensamos del caballo, sino como un prototipo, un modelo que no es de este mundo, pero que rige la constitución de todos los caballos de este mundo. Algo de razón tenía, porque evidentemente hay ciertos tipos o ciertos modelos que se repiten constantemente en la realidad. Un hombre engendra otro hombre, un caballo engendra otro caballo, una planta de tomate engendra otra planta de tomate. ¿A qué se debe que se mantengan esos tipos? Es decir, hay que explicar esto. Platón lo explicaba y esto se debe a que todos esos individuos participan de los modelos ideales. Pero entonces, el ser verdadero, la realidad verdadera, lo que verdaderamente existía era el mundo ideal, y el hombre tiene acá delante una especie de sombra, un mundo umbrátil, y la gran tarea de la filosofía es enseñar la vida que permite al hombre separar su alma de su cuerpo para salir de este mundo de apariencias y llegar a la realidad verdadera. La filosofía en Platón es concebida como una técnica de purificación del alma para que el alma pueda volver a su lugar de origen, el mundo ideal, el mundo celeste. Bueno, Aristóteles aquí se separa absolutamente de Platón. Hay un pasaje célebre de una obra de él, La Ética, la Gran Ética, donde rechaza la teoría platónica
y dice las siguientes palabras. Dice, es difícil manifestar desacuerdo con respecto a aquellos que son amigos, pero si bien somos amigos de los platónicos, somos aún más amigos de la verdad. Y por amor a la verdad, entonces va a contradecir la teoría platónica de las ideas. Aristóteles dice, la realidad es aquella de la que nos da testimonio nuestra experiencia. Este mundo sensible, corporal, que nos rodea y que parece problemático por el cambio, porque las cosas no son, dejan de ser, sin embargo, no podemos rechazar la evidencia primera. Ese mundo existe y debemos aceptarlo como es. El asunto es interpretarlo para que no parezca contradictorio, para que no lo aceptemos como si fuera contradictorio. La primera afirmación de la metafísica de Aristóteles es la aceptación de la realidad sensible. Platón veía un caballo y decía, es porque participa de la idea del caballo. Aristóteles ve un caballo y dice, el caballo es. Ahora vamos a ver cómo explica el ser, la constitución del caballo, que evita la contradicción. Platón había puesto las ideas en un mundo ideal. Aristóteles dice que las ideas existen en las cosas sensibles. ¿Cómo entender esto? Consideremos el siguiente ejemplo. Un carpintero recibe un tronco y piensa, ¿qué es lo que haré con el tronco? Y bueno, con una parte del tronco voy a hacer un tablón, con otra parte voy a hacer una mesa, con otra parte una silla, y con lo que me queda haré un remo o cualquier otra cosa que se me ocurra. Muy bien, y lo hace. ¿Cómo entender cada uno de los resultados de ese trabajo del carpintero a partir del tronco? En primer lugar, ha contado con una materia. ¿Cuál es la materia? La madera. Pero las cosas que ha realizado no son simplemente materia, no son simplemente madera, porque no son ya el tronco, son el tronco transformado. ¿Y por qué ha sido transformado el tronco? Porque la materia ha recibido una forma. No llamamos aquí forma al contorno de la cosa, sino a la estructura que se le ha dado a la obra. Es decir, Aristóteles responde, las cosas reales son las cosas de las que nos da testimonio la experiencia. ¿Y cómo entender las cosas de las que nos da testimonio la experiencia? Esas cosas constan de materia y forma. La materia es como el sustrato. La materia es lo que recibe la forma. La materia es pasiva. ¿Y la forma qué es? Es el principio de organización. Es el principio de organización. Una misma materia, pongamos la madera, puede ser silla, banco, mesa, remo, tablón, lo que fuera, porque va variando en cada caso la forma. Así es con respecto a las cosas artificiales, las cosas que hace el hombre. Por ejemplo, alguien toma un trozo de mármol y a esa materia que es el mármol le impone la forma de una estatua, de un cenicero, de un crucifijo, de un caballo de mármol o lo que fuera. Pero así es también con las cosas de la naturaleza. Las cosas de la naturaleza, los vegetales, los minerales, los animales, constan de materia y forma. Esa gran cuestión que provocaba el interrogante de Platón, ¿cómo explicar que se repitan constantemente en la naturaleza ciertos tipos? ¿Cómo explicar que, aunque cada perro es distinto de otro perro, sin embargo todos tengan características comunes? Aristóteles responde, no es necesario decir que todos los perros participan de la idea del perro que está en el mundo ideal. En cada uno de los perros que existen, que existieron y que van a existir, se da esa forma del perro, forma entendida como principio organizador de la materia. En lugar de poner la forma o principio estructurante en el mundo ideal, Aristóteles pone la forma en el individuo. Y es una respuesta aceptada. A la cuestión de un mes atrás me tocó dar un curso sobre el evolucionismo y tuve oportunidad de leer
las reflexiones de dos biólogos, pero contemporáneos, no solo contemporáneos, sino que es un libro escrito en el año 1981, donde, es decir, admiten que la gran cuestión que la biología no puede explicar es la cuestión de la forma. ¿Cómo es que una misma estructura se repite en diferentes individuos? Es decir, Aristóteles había afirmado que lo decisivo era esa forma, principio organizador de la materia. Pero los seres de este mundo no son formas puras, porque si la forma es el principio organizador o estructurante de la materia, está el otro principio que es la materia. Aunque son dos principios, no están en el mismo nivel. La forma es determinante y la materia es determinada. Todos los cuerpos del mundo, todas las sustancias corporales tienen materia, pero sin embargo se organizan de distinta manera porque en cada caso están actuadas, están bajo la influencia, bajo la organización de una forma distinta. Cuando dos seres tienen la misma forma, pertenecen a la misma especie. Por ejemplo, ¿por qué los hombres son hombres? Porque el principio organizador de la materia es el mismo en todos los hombres. ¿Cuál es? El alma humana. ¿Por qué todos los perros son perros? Porque el principio organizador de la materia es el mismo en todos esos individuos. ¿Cuál es? La forma canina, la forma equina para los caballos y así sucesivamente. Y lo mismo vale para las cosas que hace el hombre. ¿Por qué todas las mesas son mesas? Aunque unas sean de plástico, otras de hierro, otras de un tipo de madera, otras de otro tipo de madera, otras de mármol, lo que fuera. Porque aunque cambie la materia en cada caso, sin embargo hay como una idea común que se repite en cada una de ellas. Las cosas reales son las cosas del mundo sensibles. Y en esas cosas el análisis filosófico descubre dos principios. Uno pasivo, la materia, y otro que es estructurante, organizador, la forma. Esto vale para las cosas que hace el hombre y para las cosas de la naturaleza, tanto para los minerales como para los vegetales, como para los animales. Materia y forma. Materia y forma, dice Aristóteles, son dos causas del ser, influyen en el ser. Para que algo exista debe constar de materia y de forma, pero no son las únicas causas del ser. Supongamos este escritorio. ¿Cómo lo entendemos? Y tiene materia. ¿La materia cuál es? La madera. Pero no es simplemente madera, tiene forma. Recuerden, la forma no es el perímetro, el contorno exterior, sino la idea total que preside la organización de la materia. Tiene la forma de escritorio. Pero materia y forma no explican por sí solas el escritorio. Hay que explicar cómo es que la materia adquirió tal forma. Y a esto lo llama Aristóteles causa eficiente. ¿Cómo es que la materia adquirió tal forma? Y por obra del carpintero es la causa eficiente. Es decir, para entender las cosas del mundo hay que descubrir en las cosas dos principios, materia y forma. Pero para explicar cómo la materia recibió tal forma es necesario recurrir a la causa eficiente. Y se necesita todavía dar con una última causa, la más importante de todas, la causa final. ¿A qué llama Aristóteles causa final? La razón por la cual obró la causa eficiente. ¿Por qué razón obró el carpintero para construir este escritorio? Porque se ganaba la vida de esta manera. Es decir, para ganar dinero a fin de poder vivir. La causa final es conseguir dinero necesario para la vida. Materia, la madera. La forma, la del escritorio, el principio organizador del escritorio. Tenemos ya un comienzo de explicación de la cosa corporal, pero hay que explicar además cómo llegó la materia a adquirir esa forma, por obra de la causa eficiente. ¿Y por qué obró la causa eficiente? Con vistas a un fin, la causa final. ¿Cuál fue la causa final del carpintero? Y venderle a alguien el escritorio para conseguir dinero necesario para la vida. Vamos a tratar de recapitular. Muy bien.
Platón la afirmación central de Platón es: el ser real es el de las ideas. Este mundo es simplemente un reflejo del mundo ideal. En el mundo de las ideas no hay cambio y entonces parece eliminada la contradicción que plantea el cambio. Idea no es lo que pensamos, sino el modelo real de todas las cosas que percibimos en el mundo. Para cada tipo de cosas hay un modelo. La idea del perro es el modelo de todos los perros que andan coleando por ahí. La idea del pez, la idea del caballo, para todo lo que se nos puede ocurrir hay una idea en el mundo platónico. Muy bien. Aristóteles rechaza esta doctrina. Dice, va contra la evidencia. La evidencia es que las cosas reales son las cosas del mundo. Pero las cosas del mundo son difíciles de explicar, no importa, tratemos de explicarlas. Lo primero que hace para dar una explicación filosófica del mundo, elabora la lógica. La lógica estudia las tres operaciones de la inteligencia: concebir, formar juicios, afirmar o negar, y en base a los juicios razonar. Unir dos juicios para sacar una conclusión. Sin embargo, la lógica todavía no es ciencia, sino que es un órgano, un instrumento de la ciencia. El núcleo de la filosofía de Aristóteles es la metafísica. Y la metafísica de Aristóteles comienza con esta afirmación: niega las ideas. No es cierto que haya un mundo ideal. Lo real es aquello a lo que tenemos acceso por medio de la experiencia. Pero ¿cómo explicar algo que parece contradictorio? Y Aristóteles comienza descubriendo los principios de que constan las cosas del mundo. Materia. Todo lo corporal, absolutamente todo lo corporal, tiene materia. Pero lo corporal nunca es solamente materia. La materia aparece organizada, estructurada. Por eso podemos clasificar a los seres en diferentes categorías. ¿Cuál es el principio que permite que se organice la materia en individuos de tal o de cual especie? La forma. La forma no es el contorno. La forma del pizarrón no es el rectángulo. Este pizarrón es rectangular. Sino que la forma sería la idea que preside la organización de la materia. ¿Qué es un pizarrón? Y es un plano sobre el cual se puede escribir. Es una superficie plana sobre la cual se puede escribir y, en lo posible, que el fondo contraste con el color blanco de la tiza para que lo que se escribe sea fácilmente legible. Para que se pueda escribir debe tener una cierta tersura, una cierta dureza, etc. Esta es la forma del pizarrón. La estructura, la idea que preside algo. Materia y forma son causas. ¿A qué llama causa? A todo lo que explica o influye en el ser de una cosa. Pero materia y forma no son las únicas causas. ¿Cómo es que la materia del pizarrón llegó a adquirir tal forma? Por obra de un agente al que llama causa eficiente, la causa que realiza algo. Dicen, fulano de tal es muy eficiente. ¿Qué quiere decir que es muy eficiente? Y que hace cosas. El agente, la causa eficiente, es el que hace algo. Pero con todo, la causa eficiente no es la última causa, ni la principal. La causa principal es la causa final. ¿A qué llamamos causa final? Al fin por el cual el agente obra. En el plano de lo que el hombre hace es todo relativamente fácil.
Pongamos, es decir, una estatua tiene como materia el mármol como forma, y la forma que el artífice haya querido darle. El agente es justamente el escultor, y el fin, y bueno, habrá sido en un caso conquistar la fama, la notoriedad, en otro caso adquirir dinero, en otro caso hacer algo para dar a un amigo como gratitud. El fin va cambiando en cada caso. Pero, ¿qué sucede con las cosas de la naturaleza? Todas ellas tienen materia. Es evidente, las cosas de la naturaleza son cuerpos, los cuerpos por definición tienen materia y tienen forma. Todo en la naturaleza consta de materia y forma. ¿Por qué cada vez que se acerca hidrógeno y oxígeno se combinan en proporciones iguales? ¿Por qué es una constante? ¿Por qué el pan siempre tiene las mismas propiedades? Las cosas de la naturaleza tienen una forma. La raíz de ese comportamiento constante de las cosas de la naturaleza, la raíz de la regularidad que observamos en las cosas de la naturaleza, es la forma, la estructura, el principio organizador que se mantiene en los diferentes individuos de una misma especie. Tanto 5.000 años atrás, como 5 millones de años atrás, como de aquí a 5 millones de años, si es que el mundo sigue existiendo, el hidrógeno y el oxígeno, cuando se encuentren, se combinarán en proporciones semejantes, no cambiará. En igualdad de condiciones, la proporción será siempre la misma, sin cambiar absolutamente nada. Por supuesto que la molécula de oxígeno y hidrógeno de 5 millones de años atrás no es la que tenemos hoy, ni la que tendremos de aquí a 5 millones de años. Pero aunque ha cambiado el individuo, esta o aquella molécula de hidrógeno, se mantiene la forma, la estructura, el principio estructurante. A esto llamamos forma. Muy bien. Pero ¿cómo explicar que la materia adquiera tal forma? Así como explicamos que la materia, que es la madera, haya adquirido la forma del escritorio. Si las cosas de la naturaleza son ciegas. En el caso del hombre que obra, el hombre puede decir: voy a hacer un escritorio para ganar dinero. El escultor puede decir: voy a tratar de esculpir la imagen de un santo o de lo que sea para presentarla en un concurso y a lo mejor obtengo la notoriedad. Pero en las cosas de la naturaleza, ¿cómo explicar la causa agente y la causa final cuando las cosas de la naturaleza que están por debajo del hombre no razonan, no se pueden proponer nada? Aquí es donde Aristóteles ve la prueba de Dios. La prueba de Dios. Las cosas de la naturaleza obran según un orden fijo porque hay una inteligencia que las dirige, y esa inteligencia es Dios. El orden y la regularidad del mundo prueban que Dios existe. La palabra griega para designar al mundo es cosmos. Cosmos significa orden. El mundo es un orden porque por encima del mundo hay una inteligencia que rige la actividad de todos los seres, y esa inteligencia es Dios. Aristóteles llegó al monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? La afirmación de la existencia de un solo Dios. Es más, dio una definición de Dios que se aproxima, hasta donde se puede aproximar una obra natural, a la definición del Dios trinitario. Dijo: Dios existe. Su existencia está probada por el orden del mundo. Ello prueba que es inteligente. Y si es inteligente, Dios, ¿en qué piensa? Se conoce a sí mismo. Dios es la inteligencia que se conoce a sí misma. Como ustedes saben, el dogma de la Trinidad es posible porque Dios tiene vida intelectual y el conocimiento de Dios es una persona, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. No vamos a decir que Aristóteles conoció la Trinidad. Es decir, hay una infinita distancia entre el Dios de los filósofos, la inteligencia que se conoce a sí misma, y el Dios revelado por Cristo. Pero se aproximó hasta donde era posible al Dios trinitario. Es decir, es
el punto más alto del esfuerzo filosófico humano, la filosofía de Aristóteles. Porque la piedra de toque para determinar el valor de una filosofía es su capacidad para remontarse hasta el principio de toda la realidad, que es Dios. Entonces, ¿cómo explicar la realidad? Lo real no es el mundo de las ideas, sino el de las sustancias sensibles. Y en las sustancias distinguimos 4 causas: materia y forma, el agente y la causa final. En el mundo de la naturaleza, que las cosas obren según una regularidad constante y que el resultado de las operaciones de cada una de las cosas sea el orden de conjunto del mundo, es prueba suficiente de que Dios existe. Por encima de este mundo está Dios. ¿Dios qué es? Es la vida perfecta de la inteligencia. ¿Y qué hace? Se conoce. Bueno, esa es, en pocas palabras, la metafísica de Aristóteles. Otro gran aporte de Aristóteles es su doctrina del conocimiento. ¿Recuerdan lo dicho con respecto a Platón? Platón, ¿cómo explicaba el conocimiento? Decía, el alma, antes de unirse al cuerpo, vivía en el mundo de las ideas, y allí conocía directamente a las ideas. Cuando se une al cuerpo, se olvida de aquel conocimiento que tuvo, pero en contacto con la experiencia sensible comienza a recordar lo que entonces conoció. Por eso el conocimiento es recuerdo. Aristóteles dice, esta explicación no me satisface. Y trata de explicar el conocimiento a partir del contacto que tenemos con el mundo sensible por los sentidos. Aristóteles es realista. ¿Cómo conocemos? Nuestros sentidos están capacitados para percibir la realidad. No solo el hombre tiene sentidos, sino también los animales. ¿Qué es un sentido? Es una capacidad de conocer la realidad bajo uno de sus aspectos. Por ejemplo, ¿qué es la vista? Es la capacidad de conocer la realidad bajo el aspecto del color. El oído, la capacidad de conocer la realidad bajo el aspecto del sonido. Y así, el tacto, el gusto y el olfato. Nuestro conocimiento comienza por los sentidos. Nuestra primera conexión con las cosas del mundo es a través de los sentidos. Pero evidentemente, conocemos no solamente por los sentidos, sino también por la inteligencia. Nosotros podemos pensar sobre aquellas cosas que percibimos por nuestros sentidos. ¿Y cómo se da ese contacto entre la inteligencia y lo captado por los sentidos? Aristóteles afirma, con razón, la existencia de los sentidos internos. ¿Cuáles son los sentidos internos? Aquellos que se distinguen de los externos. Los externos ya fueron mencionados, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Pero si nosotros reflexionamos, vemos que no contamos únicamente con esos sentidos. Por ejemplo, la tiza es blanca, lo percibo por la vista. Pero la tiza tiene una cierta dureza que ya no puedo percibir por la vista, sino por el tacto. ¿Y cómo hago para unir el blanco que percibe la vista con la dureza que percibe el tacto? Detrás de los sentidos externos hay un primer sentido interno, que es el sentido común. El sentido común. ¿Qué hace el sentido común? Unifica los datos de los sentidos externos. Unifica los datos de los sentidos externos. Lo que aporta el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto sobre una cosa, o algunos de ellos, o varios de ellos, son unificados por el sentido común. Y así, si tenemos que definir, por ejemplo, una fruta, diremos, tiene tal dureza, tiene tal color, tiene tal gusto.
hasta incluso se puede decir tiene tal aroma. O sea, los datos de los diferentes sentidos son sintetizados por el sentido común. Y detrás del sentido común está la imaginación. ¿Qué hace la imaginación? Conserva las imágenes que han sido percibidas por los sentidos externos y las combina, es capaz de combinarlas. Por ejemplo, podemos haber visto alguna vez una montaña y alguna vez habremos visto algo de oro, un anillo de oro, una cadena de oro, lo que sea. La imaginación es capaz no solo de conservar la imagen de la montaña y la imagen del oro, sino combinarlas ambas en la imagen de una montaña de oro. Es un nuevo sentido interno. Y hay todavía, detrás de la imaginación, otro sentido externo. La memoria. ¿Qué hace la memoria? Recuerda el pasado como pasado. Ubica temporalmente las cosas ya percibidas. Distinta de la imaginación. La gente frecuentemente confunde la imaginación con memoria. Son dos sentidos distintos. Y por fin, el sentido interno más perfecto la estimativa. La estimativa es lo que llamamos la inteligencia animal. ¿Cómo hace un animal para construir un nido? ¿Cómo sabe que tiene que buscar barro, paja? ¿Cómo saben algunos caballos, algunos pájaros que tienen que arrancarle pelos de la cola del caballo y lo utilizan en la fabricación de sus nidos? Ese elemento de sabiduría que está implícito en el instinto, en la conducta instintiva, que es evidente en el animal, en el comportamiento animal, arranca de este sentido interno, la estimativa. ¿Cómo sabe la oveja cuando ve al lobo que tiene que salir disparando? ¿Cómo adivina que es peligroso para él? Es una conducta instintiva. Es decir, esta sabiduría instintiva arranca de este sentido, la estimativa. Está en los animales y está en el hombre. Así que nuestro primer contacto con el mundo, con la realidad, es por los sentidos externos, los 5 que todos conocemos. Pero no son los únicos sentidos. Además tenemos los sentidos internos. El sentido común, que sintetiza los datos de los sentidos externos. La imaginación, que conserva las imágenes sensadas por los sentidos externos y las combina. La memoria, que reconoce el pasado. Y la estimativa, que es la que origina nuestro saber instintivo. Pues bien, todo ese conocimiento de la realidad, elaborado por los sentidos internos, es ofrecido a la inteligencia. La inteligencia ya pertenece a otro nivel, pertenece al nivel espiritual. ¿Y qué hace la inteligencia? Todo el material que ha sido elaborado por los sentidos internos, la inteligencia lo ilumina y descubre valores inteligibles. Para tomar una mala comparación, ¿qué hacen los rayos X? Aparentemente leen dentro de un cuerpo sólido. Quieren saber si una persona, qué sé yo, se tragó un clavo, un chico jugando, es decir, se tragó un clavo. ¿Dónde está el clavo? Le sacan radiografía y lo detectan. ¿Cómo es que pueden ver dentro del cuerpo del chico? Y por los rayos X. Tiene el poder de penetrar dentro y revelar el perfil de un objeto. Bueno, la inteligencia es una comparación simplemente. Pero todo ese material sensible, que fue en primer lugar captado por los sentidos externos y elaborado por los sentidos internos, es iluminado por la inteligencia, y la inteligencia descubre valores inteligibles en esto. ¿Y qué valores inteligibles descubre? Los que ya mencionamos, los que se expresan en los conceptos. Esto es un perro, esto es un caballo. Esto es un árbol, esto es una casa, esto es un hombre, esto es una mujer, esto es un niño.
Un animal no puede decir, esto es un pedazo de carne. El animal reacciona instintivamente hacia la carne, ante la carne, pero no puede decir, esto es carne, esto es hueso, y esto es plástico, esto lo como y esto no lo como. El animal es absolutamente incapaz de formular esa enunciación. El hombre sí. ¿Por qué? Porque la inteligencia ha iluminado, es decir, lo que de la realidad fue elaborado por los sentidos internos, y entonces podemos llegar al mundo de los conceptos. La primera operación del espíritu consiste en formar conceptos. La segunda, combinarlos en juicios. Y la tercera, combinar los juicios de tal manera que podamos razonar. Bueno, esto es lo fundamental de la filosofía de Aristóteles. Con la ayuda de Dios veremos a sus continuadores el sábado que viene.